discapacidad en Colombia y que son los organizadores de este evento. Me presento, mi nombre es Nicole Meneses, soy asesora jurídica de PAIS, que es el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, que realizan representación legal individual a personas con discapacidad y sus familias, incidencia política y legal, así como pedagogía en derechos de la población desde el año 2007, y que en este momento es Secretaría Técnica de la Coalición Colombiana por la implementación de la CDPD. Desde la coalición queremos agradecerles por asistir a un evento tan importante como este para la discusión sobre los cuidados y apoyos para las personas con discapacidad, para eliminar sesgos y ver también cómo enfrentan estas luchas frente a los cuidados y apoyos colectivos específicos desde una perspectiva que además es completamente latinoamericana. Em, bueno, quisiera indicarles una cosa pequeña sobre cómo se dará el espacio de preguntas. El espacio de preguntas se hará hacia el final de la reunión, completamente al final, y pueden hacer sus preguntas de dos maneras, ¿sí? La primera es por el chat que está abierto. Pueden escribir su pregunta y va a haber alguien que recolectará todas las preguntas que se haga para que las más relevantes se puedan hacer al final del espacio. Y también lo pueden hacer por medio de un botón que encuentran en la parte inferior del Zoom, em, que se llama QIA, ¿sí? Está en inglés por Questions and Answers, preguntas y respuestas, pero ese es el botón por el que también pueden hacer sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera hacerles la presentación de la primera moderadora en un espacio en el que se hablará un poco sobre los cuidados y sobre prevención de violencias. Entonces, quisiera presentarles a Betty Roncancio. Betty Roncancio es directora y miembro fundador de la LICA o la Liga Colombiana de Autismo. También es mamá de Juan José, que es un joven con autismo. Actualmente es representante de la sociedad civil ante el Grupo de Enlace Sectorial en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad y es miembro del Consejo Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, Betty, sin más preámbulos, pues te dejo aquí el piso para que hables con nuestra maravillosa invitada. Gracias. Gracias, Nicole. Buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por estar en este espacio que consideramos súper necesario desde la coalición. Bueno, entonces hoy yo voy a estar con Lisbeth Brizuela, de México. Primero agradecerle a Lisbeth aceptar la invitación, contarles también que Lisbeth, al igual que otras organizaciones de la coalición colombiana, como explicaba ahorita Nicole, hacemos parte de la coalición interamericana por la desinstitucionalización de personas con discapacidad, que es una coalición que, bueno, ya describió Nicole, la coalición colombiana, y la coalición interamericana, pues está conformada por 8 países de la región que hacemos incidencia, pues por el tema de la desinstitucionalización de personas con discapacidad. Voy a darles un pequeño resumen de quién es Lisbeth. Ahí, por temas de tiempo no contaremos pues toda su perfil y toda su experiencia. Lisbeth es directora para México del DEI, Disability Rights International, y ha colaborado con esta institución desde el año 2016. Ha contribuido en la realización de diferentes investigaciones, monitoreo e informes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad en México y en Guatemala. Ha apoyado el empoderamiento de activistas con discapacidad psicosocial, especialmente a mujeres. Entonces, bienvenida, Lisbeth. Muchísimas gracias, Betty, por la presentación. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí con la Coalición Colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Justo pensaba que deberíamos hacer algo así en México, ¿no? Tener una coalición que
que cheque como sociedad civil la implementación de la convención. Creo que en Latinoamérica tenemos muchas similitudes respecto a la forma en la que se percibe a la discapacidad, la agenda de discapacidad en la región. Tenemos retos muy similares, por lo que es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir. Bueno, Lisbeth, gracias. Te cuento que tenemos 25 minutos nosotras dos para este tema, al cual pues te hemos invitado que nos compartas de tu experiencia. Entonces tenemos dos preguntas, te hago la primera y de acuerdo a tu perfil y lo que conocemos de tu experiencia, sabemos que uno de los puntos o acciones en tu trabajo importantes o lo que ustedes abogan son los cuidados como garantía de derecho de las personas con discapacidad y quizás de forma más central, cómo evitar violencias en la institucionalización de este trabajo, desde este trabajo y el enfoque que ustedes ponen, cómo ha sido la experiencia desde el DRI en México. Y muchas gracias, Betty, por la pregunta. Pues quisiera comentar que para Disability Rights International, más que abogar por una agenda de cuidados, de manera central lo que hacemos es abogar por el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad, que puedan ser autónomas, que puedan tener una vida libre de violencia, que puedan decidir sobre sus propias vidas y acceder a los servicios en la comunidad. Partiendo de aquí, bueno, pues podemos vincular los derechos centrales de la Convención, que para nosotros son el artículo 19 sobre el derecho a vivir en la comunidad y el artículo 12 sobre capacidad jurídica, con el sistema de cuidados. Y bueno, pues aquí es donde voy a comenzar a como hacer una relación entre esta idea, ¿no? Pues la convención, como sabemos, surgió en el 2006, mucho antes del movimiento de cuidados, y surge tras años de conversaciones, de movimientos de las personas con discapacidad, que están buscando justamente este reconocimiento por sus derechos. Y en donde las personas con discapacidad por muchos años históricamente fueron vistas como objetos de cuidado y no como sujetos de derecho. Es decir, se veía que otras personas podían decidir por ellas, que otras personas podían decidir sobre sus cuerpos, si tener una familia, sobre su sexualidad, si podían o no tener participación política, si podían vivir de manera independiente o no. Entonces, todos estos derechos que se establecen en la convención, pues muchos años fueron cuestionados por la sociedad. Por ello es que el movimiento de discapacidad decide levantarse y organizarse, y pues que tenemos este gran tratado que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y desde una visión muy paternalista que se tenía en esos tiempos sobre los cuidados, las personas con discapacidad eran encerradas en instituciones residenciales, que es el tema central que maneja DRI sobre la situación de las personas que viven en instituciones, ya sea casas hogar, hospitales psiquiátricos, albergues, cualquier tipo de contexto de segregación. Y pues las instituciones residenciales han existido pues por más de 500 años en Latinoamérica, desde los inicios. Y lo que han mostrado a lo largo del tiempo es que las personas que viven en instituciones pues no pueden acceder a otro tipo de servicios, están simplemente en un lugar encerradas por su discapacidad. Es decir, el hecho de considerar que el cuidado se da porque tienen una discapacidad y entonces las tienen que encerrar en un lugar para que reciban servicios, por ejemplo, de rehabilitación, de educación, alimentación, vivienda. Y esa era como la idea de por qué encerrar a las personas, ¿no? Sin embargo, pues nuestra experiencia como DRI es que nada de esto es cierto. O sea, cuando vamos a visitar instituciones, también hemos visitado instituciones en Colombia, podemos encontrar pues que las personas no están recibiendo educación, no están recibiendo rehabilitación, que las personas pasan 24 horas encerradas en un lugar sin hacer ningún tipo de actividad significativa. Algunas veces, si les va bien, tendrán una terapia de 1 hora al día. Pasan su vida postrados en una cama, pasan su vida amarrados, muchas veces
sedados, se les sobremedica para controlar su voluntad. También hay un tema de, por ejemplo, control de los cuerpos por medio de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, hemos topado en México muy seguido que las mujeres son esterilizadas como parte de la política institucional, para que no tengan hijos. Eso es lo que nos dicen, pero en realidad lo que hemos observado es que las mujeres son esterilizadas para ocultar los abusos sexuales que ellas sufren dentro de las instituciones. Y entonces la institucionalización se da en todo este marco del cuidado, bajo una visión asistencialista, paternalista, de que el Estado, de que la sociedad civil, de que la iglesia deben cuidar a las personas con discapacidad, y a veces cuidar es mantenerlas con vida. Esa es lo que hemos visto en las instituciones. Las personas se mantienen con vida, pero no se desarrollan dentro de estos modelos de cuidados. Nunca una institución va a sustituir que las personas puedan vivir en la comunidad y puedan ir desarrollando pues su voluntad, ¿no? Y esto lo hemos visto pues no solamente en México, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Guatemala, en Honduras y en otros países en los que trabaja DRI. Es una constante. Entonces, no es solo que sea una mala institución, es un sistema de institucionalización que segrega por motivos de discapacidad. Y si hablamos de economía del cuidado, pues también considerar que son miles de millones de pesos, de dólares que se invierten en instituciones residenciales. Hemos encontrado personas que probablemente que nos han comentado que el gasto por persona en una institución es alrededor de $700. Y con $700 una persona podría hacer mucho más cosas viviendo en la comunidad. Entonces, esto que consideramos, pues, cuidados bajo un sistema residencial, en realidad tiene un costo altísimo. Las personas todo el tiempo están viviendo en estos espacios de segregación y muchas veces estas instituciones son financiadas por el Estado. Por ejemplo, en caso de Ciudad de México, algunas instituciones residenciales, cuando reciben a personas que mandan las autoridades, el gobierno, reciben un monto para el cuidado, ¿no? Entonces, pues tenemos esta visión paternalista de lo que es el cuidado hacia las personas con discapacidad, de lo que ha representado, y para nosotros, pues es muy grave que estos modelos se sigan reproduciendo a pesar de los años y a pesar de ya haber mostrado en distintas ocasiones, porque esto no es un modelo que deba replicarse en ninguno de los sistemas. Y más adelante lo voy a vincular con el sistema de cuidados. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se vuelve un parteaguas en la forma en la que vemos a las personas con discapacidad y nos ayuda a clarificar estas visiones en donde las personas con discapacidad son vistas como objetos de caridad sin derechos, y nos da un giro para considerar que las personas con discapacidad son sujetas de derechos, son personas activas de la sociedad y no deben ser una carga en sí misma. Otra de los beneficios de la convención es que nos hace ver que no se trata de la persona, sino se trata del contexto en el que se desarrolla. Y nosotros hemos visto en RI que dos de las causas principales por las cuales las personas están institucionalizadas es la pobreza y la discapacidad. Es decir, familias muy pobres que no tienen acceso a servicios, que no tienen apoyos en la comunidad, que no tienen conocimiento de qué hacer con sus familiares con discapacidad, los institucionalizan pues por esta falta de herramientas y elementos que debería estar proveyendo el Estado. Esto por un lado. Y por otro lado, la discapacidad es la que genera la visión de que las personas son encerradas por su discapacidad. O sea, el motivo es totalmente discriminatorio y entonces son puestas en instituciones. Pero con la convención, pues vemos esta necesidad de crear servicios comunitarios. Son servicios que la comunidad de discapacidad ha estado peleando por años, y pasamos de esta esfera individual a considerar que el problema, ¿no? Es la persona, y nos movemos a considerar que el contexto
y las barreras que están en el contexto son realmente problemáticas. Entonces, si lo queremos ver desde un sistema también de cuidados, debemos considerar cuáles son todas estas barreras, cuál es el contexto en el cual se están dando los sistemas de cuidados, en el cual, por los cuales las personas con discapacidad no están pudiendo acceder a servicios, apoyos dentro de su comunidad. Por otro lado, pues tenemos que el movimiento feminista ha puesto en el centro el reconocimiento del sistema de cuidados, eh, y ha asumido tradicionalmente los roles de los cuidados. Y entonces, lo que propone el movimiento de cuidados es transformar estas políticas públicas por medio de que se garantice la responsabilidad del Estado, el mercado, las comunidades, los hogares, y que el modo de cuidar no se vuelva una carga individual y se convierta en un derecho y una responsabilidad colectiva, no únicamente de las mujeres, sino que todas las personas tenemos derecho y recibimos cuidados y en este sentido podamos hacerlo, ¿no? Em, y en este contexto latinoamericano, pues las familias están ejerciendo los cuidados. En otros países ya existen servicios comunitarios, los apoyos están dados, por ejemplo, hay asistencia personal, pero en este caso esto no es posible. Nuestras comunidades, nuestros propios contextos nos han mostrado que las familias son un pilar importante dentro de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de cuidados, consideramos que podemos contemplar distintas esferas, podemos contemplar cuáles son los apoyos que necesitan las familias, cuáles son los apoyos también que necesitan la propia persona con discapacidad para vivir de manera independiente y cuáles son los servicios que necesitamos crear en la comunidad para que las personas puedan ser autónomas. Y en ese sentido, creo que ambos movimientos queremos lo mismo, solo que no nos estamos comunicando como de la manera más adecuada. Por ejemplo, las mujeres y el movimiento de cuidados y las personas cuidadoras lo que quieren es pues tener una vida más autónoma, poder desarrollarse profesionalmente, personalmente. Y lo mismo quieren las personas con discapacidad. Buscan una vida autónoma, desarrollarse profesionalmente, culturalmente, en el entorno. Entonces, en realidad estamos, los dos movimientos queremos lo mismo, solo que nos hace falta ponernos de acuerdo hacia dónde podemos ir. Em, Liz, gracias. Gracias por el contexto, gracias por lo que nos compartes, totalmente pues alineada con este tema de que la institucionalización no es una forma de cuidar, ¿no? Y otras, pero no solamente la institucionalización. A lo largo del webinar escucharemos personas con discapacidad también que nos contarán sus percepciones. Ya para ir cerrando el espacio contigo, que nos quedan más o menos 10 minuticos, tenemos una segunda pregunta y es que de esa experiencia, ¿qué recomendaciones nos pudiera dar o qué puntos crees importantes que debamos tener en este tema de cuidados e institucionalización? Sí, Betty, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros algunos de los puntos que consideramos importantes sobre todo es, por ejemplo, incluir a las personas con discapacidad en los diseños de políticas públicas que tengan que ver con el sistema de cuidados. Hemos visto que a veces las conversaciones son unilaterales y otras perspectivas y otras visiones no están siendo incluidas. Entonces, es importante que cuando haya mesas de diálogo, cuando haya conversaciones, cuando haya consultas, se incluya a las personas con discapacidad. Y en esta inclusión de la voz de las personas con discapacidad, creo que es importante mencionar que debemos evitar la simulación de los gobiernos. Que no, o sea, que no vayamos a las reuniones, porque nos tocó hace poco, que hacen como que escuchan, pero sin embargo ya están poniendo en práctica las medidas que ellos mismos habían considerado hace meses, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahorita una situación que en la Ciudad de México hay una propuesta a la ley al sistema de cuidados justo de la Ciudad de México, que la está impulsando la jefa de gobierno de la ciudad. Y entonces, mientras está la ley, la jefa de gobierno está diciendo por otro lado que va a hacer inversiones millonarias en el sistema de cuidados.
Lo que realmente nos preocupa como DRI, por ejemplo, es que está hablando de la creación de 16 casas de larga estancia, o sea, como albergues para personas mayores. En México, por ejemplo, la población de adultos mayores es del 50%. Entonces, es decir, que las personas mayores, en este caso, van a estar institucionalizadas, mayores con discapacidad, van a estar institucionalizadas. Y el gobierno está invirtiendo millones de dólares en la creación de estas casas. Entonces, para nosotros es importante que no se invierta en instituciones residenciales, que realmente se considere la voz de las personas con discapacidad, porque esto pues nos habla de un total desconocimiento de la Convención, del derecho internacional y de las responsabilidades que tiene el Estado para avanzar en estos temas. Es importante que durante estas conversaciones involucrar a otras familias también, a las personas con discapacidad, e ir también permeando la conversación sobre el sistema de cuidados hacia estos movimientos y hacia otras personas. Por ejemplo, en DRI trabajamos mucho tratando de generar esta interseccionalidad entre discapacidad y otros movimientos, por ejemplo, discapacidad y niñez. Esto quiere decir que en la institucionalización, pues no es una posibilidad, no únicamente para personas con discapacidad, tampoco es para niñas, niños y adolescentes, para personas migrantes, para personas indígenas, para personas mayores, para ningún tipo de persona, la institucionalización debería ser una respuesta en nombre del cuidado. Porque pues en nombre del cuidado hemos visto cómo se desarrollan estas violencias. Entonces, si queremos como un sistema de cuidados sostenible que contemple todas las voces, nosotros estamos solicitando explícitamente que se diga en esta iniciativa de ley que las instituciones residenciales no son una forma de cuidado. Entonces, pues por todas las violencias que hemos visto y que hemos documentado a lo largo del tiempo, una forma de prevenirlas es nombrar desde el inicio que esta no representa una forma de cuidado. Dentro también de las legislaciones que hemos revisado viene el término de dependencia, refiriéndose a personas con discapacidad y otras poblaciones. Y pues este término de dependencia deja de lado todas las capacidades, la falta de reconocimiento incluso de la capacidad jurídica del derecho a decidir de las personas sobre sus propias vidas. Ya los estás poniendo en un primer lugar como dependientes. Entonces, las personas que van a utilizar el sistema de cuidados, pues son personas usuarias de los sistemas de cuidados, ¿no? No son personas dependientes. Entonces, empezar por el lenguaje, porque este lenguaje refuerza la idea paternalista sobre el sistema de cuidados, sobre cómo se ven los cuidados. Por un lado, te dicen que es el pilar eh, la sostenibilidad y por otro lado vemos que los cuidados hacia poblaciones con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, pues se está viendo como personas dependientes. Entonces hay que cambiar, dar un cambio en este lenguaje. La otra es incluir, no únicamente hablar de cuidados en las propuestas legislativas, sino incluir los apoyos. Entonces, que sea un sistema de cuidados y apoyos, y estos apoyos que contemplen las políticas públicas a las personas con discapacidad. Una forma de uno de los apoyos más importantes dentro del sistema de cuidados debería ser la asistencia personal. Como les decía, pues todos queremos lo mismo, el movimiento de cuidados y las personas con discapacidad. Entonces, queremos autonomía, queremos libertad de decisión, queremos poder tener una vida libre. Entonces, la asistencia es un medio para lograrlo, porque las familias van a poder tener más tiempo para ellas mismas si tienen a una persona que pueda ser la asistente personal de la persona con discapacidad. Entonces, además, pues la persona podrá decidir quién es esta persona que le asiste, cuáles son las labores, qué hacer y qué no hacer. Es muy distinto a que sea el papá o la mamá o el cuidador quien esté tomando las decisiones. Aquí con la asistencia personal se le da más autonomía a la persona con discapacidad y será ella la que pueda decidir sobre su propia vida y no que estén las mamás. Por ejemplo, hemos escuchado casos de niñas que son esterilizadas por la familia, pues porque se les es más fácil el cuidado. Entonces, este tipo de decisiones, pues no las debe tomar como el familiar, sino la persona con discapacidad, si quiere o no tener hijos y cuáles son las condiciones en las que quiera tenerlos. Otro punto, pues es esto que les decía, no invertir en instituciones residenciales, sino invertir en modelos comunitarios.
Ya hay algunos, por ejemplo, centros de vida en comunidad en Costa Rica, hay apoyo, grupos de apoyo entre pares, que también podría ser otra opción. Está la necesidad de crear asistencia personal. Entonces, en lugar de invertir en residencias, en instituciones residenciales, como lo estamos viendo en Ciudad de México, todo ese dinero, que de verdad son muchísimos millones, es incluirlos en crear servicios comunitarios para las personas con discapacidad. Estos servicios comunitarios no tienen que estar aislados. O sea, no quiere decir que lo estamos viendo también en México, que quieren hacer unas cosas que se llaman utopías, que son como similares a las manzanas en Colombia, las manzanas de cuidado. Y entonces dicen, no, pues la utopía que está en tal alcaldía va a tener un servicio especializado para personas sordas. O la alcaldía de tal alcaldía, o sea, el servicio de tal alcaldía va a tener un servicio especializado para personas ciegas, ¿no? Por ejemplo, o de rehabilitación física. Pues las personas con discapacidad viven en toda la ciudad, no solamente en una parte de la ciudad. Entonces, los servicios comunitarios tienen que estar disponibles para todas las personas. Y pensar también que el sistema de cuidados es una política que se considera que se está contemplando a unos 30 años. Y entonces yo invitaría a pensar qué tipo de servicios de cuidados quieres para ti en un futuro, a 5, 10, 15, 20, 30 años, cuando te toque. ¿Cómo son los servicios que quisiéramos tener y acceder a los cuidados? Y bueno, pues eso sería mi comentario para ahora. Gracias. Gracias, Lisbeth. Bueno, pues muy valioso esto que nos compartes. Creo que vamos como en la misma línea de estas recomendaciones. Doy paso entonces ya a Nicole para que siga con el siguiente panel. Luego, ya como Nicole dijo, habrán las preguntas a resolver. Listo, pues están de vuelta conmigo. Doy mucho las gracias a Lisbeth por haber querido acompañarnos en este espacio y por tocar temas tan relevantes de una forma además tan concisa y tan estructurada, y por supuesto a nuestra querida Betty, que nos ayudó a moderar también este panel y a ponernos en contacto además con esta invitada. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco desde la perspectiva de la coalición por la implementación de la CDPD en sí misma. Pues tendremos algunos miembros de la coalición que vendrán a acompañarnos desde distintas áreas de su experticia, como el trabajo social, la pedagogía, el activismo, la filosofía. Sobre eso, quisiera darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la coalición. Su nombre es Sabrina Pachón. Sabrina es profesional en economía, con formación especializada en derechos humanos. Es una activista sorda con discapacidad física y con una trayectoria bastante larga de 8 años en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ha trabajado como consultora en temas de derechos sexuales y reproductivos, de violencia, educación infancias para el sector estatal, y actualmente es miembro del Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU Mujeres en representación de las mujeres con discapacidad. Y Sabrina es integrante de la coalición desde el año 2019. Entonces, bienvenida Sabrina, ¿cómo estás hoy? Bien, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. Madrugar un viernes está genial, entonces súper aquí acompañándolos con toda la buena energía. Perfecto, justo eso es todo lo que necesitamos, Sabri. Entonces, como ya sabes, tengo una pregunta para ti, para que nos cuentes un poco cómo se relaciona el movimiento de discapacidad con los cuidados y los apoyos, y cuáles son ciertas preocupaciones que está teniendo el movimiento frente al abordaje de este derecho. Bueno, quisiera iniciar esta intervención reconociendo un hecho fundamental, y es las personas sordas
con discapacidad han sido históricamente invisibilizadas en la construcción de los sistemas del cuidado. Siempre hemos sido ignorados, siempre hemos sido invisibilizados porque siempre las políticas se hacen detrás de los escritorios, donde siempre se dice que ellos son los que saben, donde se hacen las conversaciones detrás de las puertas. Y eso es algo que viene sucediendo en América Latina. Eso no es solamente en Colombia, donde aún persiste esa lógica de asistencialista que refuerza la dependencia y la exclusión. Si bien resulta importante reconocer todos los esfuerzos que algunos gobiernos en la región han hecho, entre los que se puede incluir a Colombia, ¿verdad? Las concepciones asistencialistas tienden a separar o a clasificar a las personas con discapacidad por el número de funciones corporales, como la homologación de la autonomía. Entonces, eso parte de esas capacidades que puedes hacer y que no puedes hacer. Entonces, asimismo, si tienes X o Y cantidad de funcionalidades, asimismo puede pensarse su autonomía. Esto, aunque para algunos pueda ser entendido como una relación lógica, como persona con discapacidad, con necesidades de asistencia, esto resulta una interpretación bastante estrecha. La autonomía también necesita de ser leída por la capacidad de tomar decisiones y dar a conocer desde nuestras posibilidades y herramientas para comunicarlas. En el caso colombiano, la creación del Sistema Nacional del Cuidado abre una oportunidad histórica para corregir estas omisiones, pero aún persisten algunos desafíos estructurales que debemos enfrentar de manera colectiva. Se debe trabajar de manera aliada, de manera mancomunada en estas dos cosas. Yo quiero destacar en este momento tres desafíos. El primero es el poder reconocer. En Colombia es importante que se reconozca el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad. Claro, porque a veces algunas personas dicen, ah, sí, es que usted tiene este derecho, pero hay otro grupo selectivo que dice, no, para usted no aplica este derecho. Entonces es importante que el Estado reconozca y asuma ese derecho a vivir en comunidad y a vivir de manera independiente. Recordemos que el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el derecho de toda persona a vivir de manera independiente, a formar parte de una comunidad. Para hacerlo de manera efectiva es indispensable garantizar servicios de asistencia personal, apoyos comunitarios y que las políticas promuevan esa autonomía, porque debemos ser parte de esa comunidad, de esa autonomía que todos estamos exigiendo. Adicionalmente, es importante también tener claridad la diferencia entre la asistencia y el cuidado. Es importante tener claro eso, porque eso es un parte del lenguaje, porque es un reflejo de esa lucha histórica que tenemos. A veces se piensa que la asistencia y el apoyo es exactamente lo mismo, y no, el Estado debe entenderlo, porque no es algo netamente cosmético, no es solamente algo que está ahí someramente, sino que es algo que está allí, se representan las luchas del colectivo de las personas con discapacidad que hemos estado o que han estado internacionalizadas, que han estado en sus casas allí obligadas a no tener esa vida en comunidad, tener contacto con los demás. No se puede pensar que es un lenguaje sencillo, algo que eso no aplica y que eso no pasa nada si decimos apoyos o si decimos asistencia es lo mismo. No, eso es un desafío y hay que tenerlo claro y el Estado lo debe tener claro. El segundo desafío que yo puedo tener por aquí es romper esa idea de que las personas con discapacidad solo reciben cuidados. Entonces se piensa que siempre es así y desde el Sistema Nacional de Cuidados se piensa, no, es que la persona con discapacidad necesita una dependencia, pobrecito, es que no puede, es que le toca, entonces nos toca a nosotros. Ahí es donde debemos hacer ese cambio, porque los sistemas de cuidado en América Latina también tienen un elemento similar, que es la separación entre quienes cuidan y quienes deben ser cuidados. Pero en el momento en que se diseña estos sistemas, no se está teniendo claro eso, quién necesita el cuidado y quién debe ser cuidado. Sí, son las dos maneras en que se debe entender cómo se tiene esa visión
¿Cómo brindo ese apoyo, esa asistencia que requiere la persona? ¿Sí? Entonces a veces dicen, no, es que eso no es necesario, déjelo así. Y para nosotros sí es importante que se dé todo el proceso investigativo de consulta, perdón, a las personas con discapacidad. ¿Qué necesitan? ¿Qué requieren? ¿Cómo hacemos este diseño? ¿Cómo hacemos esta implementación a través desde su perspectiva del cuidado, como personas que necesitan el cuidado y como personas que también ejercen el cuidado? Son dos cosas, porque personas que pueden tener esos dobles roles, claro, yo recibo cuidado, pero también ejerzo cuidado hacia otra persona. No puede ser algo como blanco y negro, es o no es bueno o es malo, sí o no. No pueden ser separados. Sí, no le podemos preguntar a una mujer con discapacidad, a una mujer campesina, a una mujer negra, decirle, venga, ¿es que usted es o no es? No, no se puede. Siempre hay que respetar esto de ese doble rol que estamos teniendo, esa lógica de esas prácticas, de esas costumbres que se están teniendo dentro de las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad. Y por último, y nuestro tercer desafío que planteamos respecto a esto es esa perspectiva de género. Para mí, que he estado allí, digamos que de cerca conociendo el sistema del cuidado, muchas veces se dice, ah, es que el cuidado feminizado. Claro, sí. ¿Y dónde están las mujeres con discapacidad? En ese discurso no estamos las mujeres con discapacidad. ¿Dónde está ese cuidado, los cuidados que se ejercen en la casa? ¿Dónde están los apoyos, el cuidado no remunerado? Eso no se está viendo en ningún lado. Claro, cuando uno va al sector salud, cuando va al sector trabajo, el económico, todos estos sectores, ¿dónde está inmerso ese discurso? No está. Entonces, uno dice, bueno, vamos a hacer, a trabajar sobre las mujeres que tienen el derecho a poder acceder a un trabajo, al cuidado, a tener una remuneración sobre esto, pero ¿cuál es la estrategia detrás de ello para las mujeres con discapacidad? Porque se está hablando desde el lenguaje general, desde las mujeres en general. Claro, pero ¿dónde está ya la parte donde se enfoca la estrategia de las mujeres con discapacidad? Claro, nosotros felicitamos y entendemos que el Estado está haciendo unos avances respecto a las mujeres con cuidado, que deben tener una remuneración por ese trabajo, y está muy bien y es respetable, es loable y apoyamos todo este proceso. Solamente que nos queda la inquietud es dónde quedamos nosotras en este sistema del cuidado, dónde están esas herramientas que el Estado nos provee para que nosotras podamos ejercerlo. Entonces es allí donde nos queda esa sensación y que debemos trabajar ante el Estado, ante las instituciones y entidades y llevarlas a esa reflexión de poder tener en cuenta cómo se va a llevar el cuidado hacia nosotras las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, en experiencias como Chile, Uruguay, también tenemos esos sistemas de cuidados donde se dan información, donde se dan cursos, se brinda formación, estrategias para que se pueda tener esa vida independiente, esa vida en comunidad y esos cuidados. Creo que dejaría por aquí estos desafíos porque creo que iba como a mil, como a todas. Lo siento. Querida Sabrina, no, creo que se entendió perfectamente, y creo que traes un punto de vista del que no se habla lo suficiente, de pronto en otras esferas en las que se discute sobre los cuidados, en las que no se cuenta con esta perspectiva de discapacidad, y es que precisamente al de pronto ignorar ciertos puntos de vista y distintas partes intervinientes en el cuidado, también se está fallando en reconocer las interseccionalidades que em, transcurren en las personas que reciben cuidado y en las personas que lo brindan también, y cómo no necesariamente son cosas totalmente separadas. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Sabri, y muchas gracias también a Mónica. Entonces, bueno. Ahora le daré la bienvenida a otra persona de la coalición. Esta persona es Laura Ramírez. Laura Ramírez es una persona no binaria, activista por los derechos de las personas discas, neurodivergentes y locas y experta por experiencia. Su trayectoria se ha construido desde la defensa de la vida digna y la transformación de estructuras que históricamente han producido mucha exclusión, violencia, silenciamiento. Lau es artista y magíster en estudios de género y actualmente es trabajadora social en Iniciativa ALCE.
ALCE significa abolición de lógicas de castigo y encierro. Entonces le doy la bienvenida a Lau. ¿Cómo estás, Lau? Hola Nicole, ¿cómo estás? Un placer estar acá con todos ustedes. No, nosotros nos alegra mucho que estés con nosotros. Entonces, bueno, Lau aquí nos va a contar un poco sobre cuáles han sido las luchas de las personas con discapacidad psicosocial y sus organizaciones con respecto a los cuidados y apoyos. Lau es eh, mucho más juiciosa que todos nosotros, entonces ella preparó unas hermosas diapositivas, ella preparó. Entonces voy a compartirlas aquí en este momento para que Lau, por favor, me indiques cuando se puedan ver en pantalla. ¿Listo? Claro que sí, si quieres desde ya. Listo. Yo te voy diciendo cuándo pasar. Bueno, buenos días para todos. Iniciativa ALCE, Abolición de Lógicas de Castigo y Encierro, fue creada el 2021 y surge como una iniciativa de base liderada por sobrevivientes de violencia psiquiátrica y por personas con experiencia en la incidencia y el activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Materializa acciones de incidencia y movilización política ante la ausencia de propuestas colectivas en primera persona desde los activismos de la locura en Colombia. Pasa, por favor. Las discapacidades invisibles, ¿qué son y qué generan? Por favor, pásala. Las discapacidades psicosociales no son diagnósticos aislados ni etiquetas clínicas. Es el resultado de la interacción entre una persona y un entorno que no sabe o no quiere hacer espacio para otras formas de percibir, sentir y habitar la vida. Nuestras formas de existir se salen de la norma, no encajamos en las expectativas sociales y nos patologizan por esto. La limitación no está en nuestras mentes, sino en los imaginarios, las actitudes y las estructuras que se niegan a reconocer nuestras diversidades. Esta negación nos deja solas a las personas con discapacidades psicosociales, sin lenguaje para nombrar lo que vivimos, sin herramientas para abordar el malestar y sin legitimidad para pedir apoyo. Nuestras experiencias suelen ser desestimadas como exageración, drama o inmadurez. El entorno nos responde con control, estigma, silenciamiento y coerción. La invisibilidad genera barreras en salud, educación, trabajo y participación, y produce violencias familiares, institucionales y comunitarias. Estas violencias derivan en internamientos, pérdida de autonomía, exclusión educativa o laboral y rupturas familiares. Cuando una sociedad no reconoce la discapacidad psicosocial, solo reconoce la crisis y el diagnóstico, y responde con castigo en lugar de cuidados, recurriendo a prácticas consideradas violentas e incluso tortura. La raíz del problema no es la persona, no somos nosotros, sino los sistemas que niegan apoyos y reproducen discriminación. Superar estas barreras implica transformar entornos educativos, laborales, comunitarios y de salud para que reconozcan el malestar emocional y las crisis como parte de la vida. Implica también generar herramientas para que cada persona pueda entender cómo funciona su malestar, cómo acompañarlo, qué apoyos necesita y cómo vivir con autonomía y participación plena en la comunidad. Siguiente, por favor. Origen de las organizaciones en Colombia, la fuerza y el peso de lo familiar. Siguiente, por favor. En Colombia, gran parte del campo de la discapacidad psicosocial ha sido sostenido por organizaciones que nacen en el lugar más íntimo y complejo, la familia. En muchos casos son mujeres, madres, hermanas, tías, abuelas, hijas, quienes usualmente han cuidado, a veces en absoluta precariedad y sin apoyos estatales, y enfrentando un sistema que suele responder con silencio o con violencia. Estas organizaciones surgen del agotamiento, aparecen para sobrevivir a la falta de servicios dignos de salud. Sin embargo, estas organizaciones en muchas situaciones han suplido la voz de las personas con discapacidad, priorizando su visión y necesidades propias. Esto se ha visto reflejado en las políticas de cuidado que priorizan a la familia y las personas que proveen cuidados. Siguiente, por favor.
Sistema de apoyos, qué no son y qué sí son. Siguiente, por favor. En Colombia lo que suele llamarse apoyo casi nunca lo es. Apoyo no es un diagnóstico, una fórmula médica o una historia clínica, un tratamiento psicológico o psiquiátrico aislado, una institucionalización que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad denomina privación de libertad por motivos de salud mental. La vigilancia cotidiana ejercida por la familia por instituciones, el cuidado basado en el control, la normalización, la infantilización o el cansancio acumulado. Nada de esto reconoce la autonomía, la voluntad ni la agencia de las personas. Son mecanismos de control y protección excesiva que, aunque puedan parecer cuidado, silencian, corrigen o borran la vida de la persona. La ley de salud mental reproduce esta mirada. La persona como paciente, el profesional como autoridad y la medicación como solución central. La institucionalización no es un apoyo, es una forma de desaparición social que anula vínculos, rompe proyectos de vida y priva de derechos. Siguiente, por favor. ¿Qué sí es un apoyo? La Ley 1996 presenta un cambio profundo en Colombia. Su artículo 3 reconoce que todas las personas tienen capacidad legal en igualdad de condiciones. El artículo 5 exige que los apoyos respeten la voluntad, las preferencias y la autonomía. Y el artículo 7 rechaza explícitamente la sustitución de la voluntad. Un apoyo real entonces es un acompañamiento, no algo que sustituye. Es elegido y no es impuesto. Cambia con la vida porque puede ser temporal, rotativo o se lleva solo en ciertos momentos. Se basa en relaciones, no en procedimientos rígidos. Protege la voluntad de la persona, no la reemplaza. Distribuye el cuidado en redes amplias, no en una sola mujer de la familia. Cuando llega la crisis, responde según la voluntad anticipada de la persona. Un apoyo reconoce la experiencia vivida como un saber válido y fortalece la capacidad de decisión de la persona en lugar de borrarla. Siguiente, por favor. Un sistema de apoyos real para la discapacidad psicosocial incluiría apoyos para la vida diaria, organización del tiempo, rutinas básicas, acompañamientos breves, mediación con instituciones, recordatorios, acuerdos comunitarios, apoyos para la toma de decisiones, comprensión de riesgos, opciones y consecuencias, sin paternalismo ni sustitución de la voluntad. Apoyos para participación social, accesibilidad, transporte, mediación educativa laboral, vínculos y redes. Apoyos para la autonomía económica, acompañamiento de emprendimientos, presupuestos, trámites bancarios, derechos laborales. Apoyos afectivos y comunitarios, redes de pares, grupos barriales, espacios de conversación no patologizante, acompañamientos en momentos de crisis. El Sistema Nacional de Cuidado es un avance fundamental para reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado, pero desde la discapacidad psicosocial identificamos tensiones. Se sigue entendiendo el cuidado como atención, no como apoyo. Se centra en tareas físicas y dependencia cotidiana, pero no aborda acompañamientos a la toma de decisiones, a la autonomía ni al bienestar emocional. Mantiene a las mujeres como eje del cuidado. Aunque busca redistribuir en la práctica, no transforma la estructura afectiva y económica que empuja a las mujeres a hacerse cargo. No diferencia entre cuidado que protege y cuidado que controla. En las discapacidades psicosociales, esta distinción es vital. Una persona puede estar bien cuidada, pero completamente privada de su autonomía. No incorpora los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ni de la Ley 1996. El lenguaje de apoyos, capacidad jurídica, vida independiente y autonomía no aparece en su diseño actual. Cae en el riesgo de reforzar la institucionalidad cerrada. Si no se actualiza, puede terminar financiando hogares segregados sin comunidad, residencias que funcionan como instituciones psiquiátricas encubiertas o servicios que sustituyen la voluntad. Las normativas recientes, como la nueva Ley de Salud Mental, Ley 2460 de 2025, priorizan el aumento de la disponibilidad de psiquiatras y psicólogos, la ampliación de infraestructura hospitalaria y la intensificación de mecanismos de vigilancia en escuelas, familias y barrios.
Estas medidas asumen que los problemas de salud mental dependen principalmente de diagnósticos clínicos y tratamientos médicos. Las campañas de reducción del estigma se enfocan en mejorar la percepción sobre los servicios de salud, pero no abordan la discriminación estructural hacia nosotros, las personas con discapacidad psicosocial. Los factores contextuales como racismo, capacitismo, desigualdad económica, discriminaciones basadas en género, siguen ausentes del análisis oficial. Aunque algunos documentos mencionan la autonomía, el sistema continúa guiándose por la Ley 1616 de 2013, que se basa en la interdicción y los tratamientos forzados. Las guías de práctica médica y las varias disposiciones normativas siguen autorizando internaciones y actos médicos no consentidos bajo prejuicios peligrosistas. Esto mantiene un sistema donde psiquiatras y médicos deciden de facto sobre la libertad, la capacidad legal y los tratamientos de las personas. La institucionalización no ocurre en hospitales psiquiátricos solamente. Ocurre cuando una persona queda atrapada entre diagnósticos, EPS que niegan servicios, familiares agotados o leyes que no dialogan con la vida real. El sistema de apoyos es la herramienta más poderosa para romper ese cerco. Cuando una persona tiene apoyos adecuados y elegidos por ella misma, no necesita ser internada ni sustituida ni silenciada. Los apoyos comunitarios no solo protegen vidas, transforman vínculos, redistribuyen responsabilidades y generan autonomía donde antes solo había control. Siguiente, por favor. GAM, Grupo de Apoyo Mutuo. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo que Iniciativa ALCE se creó el GAM. Este empezó como un espacio de descarga emocional entre pares y durante los 4 años que ha funcionado hemos creado diversas modalidades para tejer esta red, en la que participamos personas con distintos lugares de enunciación, locas, neurodivergentes, con discapacidad psicosocial, autistas, usuarios de servicios de salud mental, entre otros. ¿Qué tenemos en común? La experiencia vivida con malestar emocional y las violencias capacitistas que atraviesan nuestra cotidianidad y nuestra historia. En el GAN tenemos una modalidad de reunión virtual en la cual participamos varias personas, tanto de Bogotá como de otras regiones de Colombia y otros países hispanohablantes. También tenemos una comunidad en WhatsApp en donde compartimos materiales y recursos, así como nuestras emociones y retos. El GAM no es un servicio de salud mental y quienes participamos somos voluntarios con experiencia vivida. Hablamos de la potencia del encuentro entre pares como ejercicio necesario para reconocernos y reconocer nuestros saberes situados dejando atrás la jerarquía médico-paciente. Siguiente, por favor. Para cerrar, es importante señalar que pensar los apoyos desde la discapacidad psicosocial es reconocer que la autonomía no se protege aislando a las personas, sino tejiendo comunidad a su alrededor, y que el cuidado sin derechos es control, y que el control sin autonomía es una forma de encierro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lau. Me encanta esta frase que dijiste de que la institucionalización es desaparición social. Creo que es una frase muy contundente y que encapsula muy bien los sentimientos que expresas tú, que expresa Alce, y pues que están muy alineados también con el primer panel que tuvimos de parte de Lisbeth. Yo quisiera pues preguntarte, antes de seguir pues con la siguiente persona de la coalición, porque me parece fantástica esta estrategia GAM que han desarrollado. Si las personas aquí presentes quisieran también hacer parte, eh, pues, que les decimos que se contacten a estos canales que mostraste aquí al final. Quisieras que los volviéramos a proyectar o yo los puedo enviar también por texto, ¿no? No sé qué prefieres. Si los puedes, perdón, hablé de una, si los puedes proyectar otra vez, está muy bien. Em, no hacemos como quién eres, cuál es tu discapacidad, no nos vamos por ahí para nada, simplemente la persona puede escribir directamente a nuestro Instagram, que es @iniciativa.alce, y allí puede decir como uno,
por favor miren nuestras redes sociales, entérense un poco más de todo lo que hacemos. Pero puede decir que quiere hacer parte del GAM y automáticamente pues se contactarán con esta persona. También acá tenemos nuestra página web www.alce.org.co y también pueden conocer ahí las otras líneas que hay de ALCE. Y bueno, no sé, les podría hablar de las líneas, pero no creo que ese sea el momento. Listo, no, Lau, está perfecto. Intentaré igual por medio de texto también poner todas esas redes en el chat. Me parece muy chévere que también en estos espacios pues se geste, claro, no solo compartir información y ya, sino poder vivir esa información por medio de estrategias pues tan chévere como estas. Entonces te agradezco mucho por haber traído pues este espacio a colación. Gracias, Lau. A ti, a ti muchas gracias, Nicole, y a ustedes quienes están aquí. Perfecto. Bueno, les recuerdo que pueden ir haciendo todas las preguntas que consideren pertinentes por medio del chat. Igual hacia el final, pues también las estaremos leyendo, las que estén ahí. Y pues también intentaremos darle la palabra a las personas que quieran formular estas preguntas por medio de su propia voz. Entonces, bueno, un poco a forma de cerrar este espacio de ponentes, quisiera darle la bienvenida a nuestro último invitado de la coalición. Él es Rafael Pavón. Rafael es una persona con discapacidad física, usuario de silla de ruedas, es filósofo de formación, educador, investigador, en especial en temas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad y en educación inclusiva. Rafael ha trabajado como consultor y funcionario con diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero también con entidades públicas y agencias de cooperación internacional. Entonces, hola, Rafael, ¿cómo estás? Bien, Nicole, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Una alegría poder estar aquí en este espacio que la coalición ha querido crear desde hace varios meses. La posibilidad de que tengamos espacios para conversar sobre el cuidado y la constitución de los sistemas de cuidado y el lugar y las concepciones de las personas con discapacidad frente al cuidado. Yo creo que hemos venido asistiendo en todos los países de América Latina a la consolidación de sistemas de cuidado que responden a una carencia en las políticas sociales de nuestros países frente a la necesidad de que las personas que requieren apoyos, cuidados como los llaman, o las personas que requieren apoyos, no estén solamente bajo responsabilidad de las familias, sino que haya también una política social que tenga en cuenta la necesidad de atender y garantizar recursos y condiciones para las personas que están requiriendo apoyos y que requieren de asistencias de diversos tipos. Tradicionalmente no se había prestado ningún tipo de asistencia más allá de ciertas institucionalizaciones, pero lo que en realidad estábamos viviendo es que las familias tenían unas cargas muy exageradas que hacían que familias, por ejemplo, que tienen personas con discapacidad, vivieran los que algunos llaman la doble pobreza, ¿sí? En el sentido en que tienen que invertir recursos extraordinarios en la atención de las personas que tampoco pueden aportar laboral y económicamente en muchos casos. Entonces empezaron a surgir sistemas de cuidado, muchos de ellos impulsados sobre todo por el reconocimiento de un trabajo femenino precarizado y no reconocido, que es el trabajo de muchas madres que han y cargado hijas. Es un trabajo fundamentalmente femenino que asumen el cuidado de las personas que requieren asistencia. Y se han creado en nuestros países, pues Lisbeth nos ha mostrado, en todos los países de América Latina, los intereses, el interés de crear sistemas de cuidado
que respondan a la necesidad de apoyo a esas familias y particularmente a las mujeres. Y en los últimos años hemos avanzado en ese lugar. Lo que nosotros hemos querido generar es una reflexión sobre cómo se trabaja el cuidado particularmente de las personas con discapacidad. Y lo hemos querido hacer porque hay una especie de falso dilema, al menos en Colombia, entre los derechos de las personas cuidadoras y los derechos de las personas cuidadas. Hay una preeminencia en el discurso en los últimos años de tratar de restituir los derechos de las personas cuidadoras y muchas veces se asumen a los cuidados simplemente como sujetos pasivos y de alguna manera se ha generado un falso dilema. Las organizaciones de cuidadoras y el movimiento de discapacidad han tenido dificultades para interactuar y trabajar. Y como decía Lisbeth, finalmente todos estamos buscando lo mismo, las posibilidades de la autonomía, etc. Entonces, hemos vivido en un falso dilema que ha marcado la política social en Colombia en los últimos años. Y lo que hemos querido, como les digo, es que podamos animar una reflexión sobre cuáles son las concepciones de discapacidad que existen en los sistemas de cuidado de nuestros países. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los últimos 20 años ha logrado introducir nuevas concepciones de la discapacidad, una concepción más social, menos clínica, menos basada en el reconocimiento, pues digo, más basada en el reconocimiento de la necesidad de superar las barreras para la participación y la inclusión de las personas con discapacidad. Y muchas veces encontramos que los sistemas de cuidado siguen basados en una concepción clínica de la discapacidad. Y lo que hemos querido desde la Convención y desde el movimiento de discapacidad en América Latina en general es animar una discusión que nos permita reflexionar sobre cómo estamos entendiendo a la discapacidad y el rol de las personas con discapacidad en un sistema de cuidado. Si estamos hablando de sujetos pasivos que reciben un cuidado, o si podemos hablar realmente, como se ha dicho esta mañana aquí, de las personas con discapacidad como sujetos de derecho en el marco de un sistema de discapacidad. Entonces, una de nuestras preocupaciones está en el hecho fundamental de nuestro lugar como personas con discapacidad en el sentido de sujetos con derecho, fundamentalmente basados, como lo dijo muy bien Sabrina, y lo han dicho todas mis compañeras de esta mañana, en el reconocimiento del derecho a la autonomía, a la vida independiente, al artículo 19 de la Convención y también al artículo 12 de la capacidad jurídica. No me voy a detener en eso, pero es el hecho de que porque yo sea una persona que merece cuidado, ¿cierto? Eh, no puedo dejar de ser independiente. O sea, la pregunta que hay allí es, ¿se puede ser independiente en medio de la dependencia o dependencia en la necesidad de la asistencia? Y es decir, las personas con discapacidad pueden tomar decisiones sobre dónde vivir, con quién vivir, cómo vivir, qué tipo de cuidado requiere, ¿sí? ¿Cómo puedo mantener mi identidad y mi capacidad jurídica, capacidad de tomar mis decisiones sobre la vida y cómo el cuidado no atenta contra esa dignidad como persona? Ese es una de las puntos que queremos buscar de discusión y de reflexión. Se puede garantizar la vida independiente, se puede garantizar el ejercicio pleno y la dignidad. Por otro lado, surge otra pregunta. En medio
un marco economicista de la atención social. ¿Qué quiero decir con eso? Nos preocupa que el cuidado se esté mercantilizando. Cuando se critican las instituciones, cuando se critica el encierro y este tipo de asistencias, lo que se está también llamando la atención es cómo estamos en una mercantilización de la asistencia social y concretamente del cuidado. Por supuesto, el cuidado requiere los apoyos requieren de una inversión económica y creemos que como derecho tiene que tener un papel el Estado fundamental. Surge una cantidad de competencias, instituciones y personas que hacen del cuidado un negocio y un lugar de lucro y de alguna manera hacen de nosotros las personas con discapacidad pues bienes que se pueden transar, mover, negociar, ¿cierto? Y empiezan las peleas sobre presupuestales y sobre quiénes son los roles y cómo se financia y etcétera. Entonces, los sistemas de cuidado tienden a tener el riesgo muy fuerte de caer en este tipo de mercantilismo que nos preocupa. Finalmente, lo que nosotros buscamos es garantizar la independencia en medio, como les digo, de la dependencia. Y por eso queremos hablar más de no dependencia, sino de necesidades de asistencia, de cuidado, no, el cuidado que no se entienda como la eliminación de la individualidad de los individuos y por eso preferimos hablar de apoyos, las personas que necesitamos apoyo para nuestra vida diaria. No por eso dejamos de ser personas y tener nuestras propias necesidades y nuestros propios derechos a tomar nuestras decisiones. Yo creo que ha sido muy claro este seminario en esto y pues quisiéramos oírlos y oír sus comentarios. Muchas gracias, Nicole. Perfecto, Rafael, muchas gracias por tu intervención. Y de hecho, pues ya las personas están haciendo preguntas. Y pues no sé si quisieras, la pregunta va en general para todos los ponentes, pero igual ya que tenemos a Rafael aquí también, pues nos puede responder si gusta hacerlo. La primera pregunta sería, ¿cómo podrían fortalecerse capacidades para el cuidado comunitario cuando nuestras comunidades están al límite por pobreza y crimen organizado? Pues yo pues, quiero tener una visión tal vez idealista, pero la pobreza, eh, mejor dicho, lo voy a decir de otra manera. Cuando se dice vivir en comunidades, vivir en las condiciones en que están nuestras comunidades, ¿cierto? Digamos que la idea es que las personas con discapacidad viven de hecho la violencia, viven de hecho la pobreza en nuestros países, ¿sí? Y no por eso van a dejar de necesitar apoyos y asistencia. Lo que no se puede evitar es vivir en un mundo real. Muchas veces se piensa que los cuidados son una manera de a que al aislar las personas con discapacidad, las protegemos, ¿sí? Pero realmente lo que hacemos es llevarlos a un mundo que puede ser artificial. Lo voy a explicar de otra manera, con el tema educativo que ahora está tan despectivo, ¿sí? Perdonen que aquí está participando el perro de la casa, pero eh, en el sector educativo hay toda una discusión sobre si los niños deben ir a colegios regulares o deben ir a colegios especiales, y las personas que defienden los colegios especiales lo hacen con la idea de que los niños en esos colegios van a encontrar una protección
no van a ser sujetos de riesgo, no van a vivir peligros, sino que van a estar especialmente cuidados. En cambio, en los colegios, otros van a vivir los riesgos que viven todos los otros niños, en que se encuentren, que se haya conflictos, etc. Yo creo que las personas con discapacidad queremos vivir lo que viven las demás y parte de la inclusión está en eso. Entonces no creo que la pobreza sea una excusa o la violencia sea una excusa, sino que no pueden ser causales para aislarlos del mundo real. Creo que no fui nada claro, Nicole. No, me parece que fuiste muy claro. Claramente a todos nos gustaría vivir en un mundo ideal, y a veces las personas en ánimo quizá de proteger aún más también nos gustaría que, no sé, que las personas con discapacidad vivieran en un mundo ideal y eso no es realmente posible para nadie, ¿sí? Todos tenemos que habitar nuestras realidades. Y igual es una pregunta pues bastante compleja, ¿sí? Porque traer como el mundo de los derechos humanos a la práctica igual siempre es bastante difícil. No sé si alguien más quisiera tratar de darle una respuesta a esta pregunta. Y si no, pasamos a la siguiente, porque igual me Eh, parece una muy buena respuesta. ok. No, solo quería yo agregar algo y es que estoy de acuerdo con Rafael en todo lo que dice. Digamos que muchas de las respuestas del Estado a personas que no están acá en el centro, ¿no? En Bogotá, yo estoy en Bogotá, es, no, esto no va a funcionar porque es pobre, ¿sí? Y ahí se generan esas barreras que hemos venido mencionando, pero se extienden más con todo esto que sucede. Em, en mi opinión y en lo que he visto, el trabajo de las redes comunitarias es el más potente, porque bueno, Alce está en Bogotá y llega a algunos puntos, pero lo que hemos visto en otros lugares, en la costa, en el Pacífico, es que ese tejido es el que sostiene y el que se resiste. Entonces, muy de acuerdo contigo, Rafael, en que pues no puede verse como una barrera, sino que es lo que habitamos y lo que vivimos y que pues fortalecer esas capacidades en el cuidado comunitario sobre todo implica leer el contexto. Si yo llego a un sitio como funcionario del Estado, debo entender qué está pasando allí y no imponernos. Eso era todo. Gracias, Lau. Creo que tenía la mano levantada también Lisbeth para dar una respuesta. Sí, bueno, pues desde el trabajo que hacemos en DRI también hemos estado pensando cuáles pudieran ser las respuestas comunitarias cuando pues los países, las condiciones de los países son pues bastante limitantes, ¿no? Algunas de las opciones que considero, creo que primero considerar que Latinoamérica la fortaleza más grande que tiene es la comunidad. O sea, somos países que nos enfocamos en nuestras comunidades, que estamos sostenidos por ellas y esa es una gran fortaleza que tenemos. Lo que considero que tenemos que hacer es no perder estos vínculos comunitarios que ya tenemos. Hemos visto, por ejemplo, en tema de niñas, niños y adolescentes, familias de acogida de manera, pues que la tía toma al niño que se quedó sin la mamá o que la abuelita se hace cargo de la otra familia. O sea, nosotros ya hacemos estas cosas, nosotros ya hacemos familias de acogida, ya tenemos estos sistemas implementados en nuestra propia cultura. Y la cosa sería poder apoyar a estas familias, por ejemplo, en caso de infancias, a que sus niños, niñas y adolescentes sigan viviendo en sus comunidades. Otra de las alternativas que no requieren mucho presupuesto es el apoyo entre pares para personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad intelectual, grupos que sean mezclados, como lo hace ALCE, ¿no? Todas las personas que lo consideren. Son propuestas que están al alcance de las comunidades que no requieren altos presupuestos y que pueden implementarse. Círculos de la palabra en las comunidades también para saber
cómo están entendiendo una cosa, la otra y llegar a acuerdos. Esas serían algunas de las propuestas. Gracias. Gracias, Lisbeth. Antes de pasar a la siguiente pregunta, em, Josefa González nos pregunta si es posible tener acceso a la grabación del conversatorio. Sí, esperamos poder publicar pues este conversatorio prontamente, en cuyo caso pues se darán cuenta y pueden estar atentos de esto, visitando pues unos canales que ya les voy a poner por el chat, que sería el Google Sites de la coalición y las redes sociales de la coalición y de país como Secretaría Técnica. Por otro lado, también me escribe una persona que cuál es la posibilidad de tener un encuentro para hablar y profundizar estos temas y organizarnos, etcétera. Yo le pasé a esta persona mi correo electrónico por mensaje interno, pues para que nos contactemos en dado caso. Entonces, bueno, la siguiente pregunta, em, que es para Lau, es, muchos hemos crecido con la idea de que la enfermedad mental es igual a locura y que los locos deben estar encerrados. Entiendo ahora que es violento, pero me gustaría saber cómo los discursos de cuidados pueden hacerse cargo de no reproducir esta idea. Hola, qué gran pregunta. Em, pues creo que todo esto es un cambio de paradigma. Alce pues solo lleva 4 años en Colombia. Politizar la locura y nombrarnos como personas locas puede ser una ruptura, puede de alguna manera como generar un cortocircuito, em, pero yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Eh, Cambiar este paradigma que históricamente se ha escrito y se ha usado eh, para oprimir a diferentes personas, diferentes minorías desde la colonia, ¿no? Se usa la locura para esto y ahora nosotros venimos a decir que estamos loques y eso tiene una importancia política trascendental porque lo que queremos con esto es tratar de mostrar que nuestras características, que así sean distintas de las otras personas, son nuestras características. Entonces no vemos como síntomas que deben ser callados, sino nuestras características. Y es muy complejo porque para lograr todo esto del sistema de apoyos, de las directivas anticipadas, usualmente a nosotras, las personas locas, nos preguntan, ¿qué necesitas? Y esa pregunta es de las más difíciles que existe, porque yo no siempre sé qué necesito y me abrumo con eso. Entonces, es toda una búsqueda de esas personas que cuidan, digamos, como de ese sistema de cuidados que existe, cómo mapear, cómo, cómo ver esas características y qué se puede hacer a corto plazo, que se necesita en una crisis, ¿sí? Y no ver la locura como algo estigmatizante y alejarlo y encerrarlo, callarlo, normalizarlo, sino todo lo contrario, ¿sí? Ahí es como se puede dar un acompañamiento. El cuidado o las personas que acompañan o que cuidan a personas neurodivergentes con discapacidades psicosociales se puede transformar si esa mirada cambia. Entonces, si yo estoy teniendo una crisis en la que estoy escuchando cosas, el acompañamiento puede no ser que me callen o que me digan que eso no está pasando o que me internen, sino posiblemente acompañarme en esa escucha, ¿sí? O en esas ideas que pueden no ser racionales en ese momento para la otra persona. Pero a quien hizo esa pregunta, pues sí, no es fácil, es un proceso, es un cambio de paradigma y pues lo hemos venido tratando de hacer y hay mucho del orgullo loco en el mundo. Esto no es reciente. Creo que sí, en Colombia puede ser un cambio de paradigma importante. No sé si eso responde la pregunta. Sí, Lau.
Creo que responde bastante bien la pregunta. Igual fue una pregunta hecha interno, entonces estoy seguro que pues la persona está allí viendo tu respuesta y asimilándola en este momento. Bueno, tenemos dos preguntas más. La primera pregunta es, ¿qué medidas es para todos? Y es, ¿qué medidas podemos tomar para que el enfoque asistencialista que tratamos de evitar hacia las personas con discapacidad no se fortalezca con asistencialismo hacia los cuidadores en detrimento de los derechos de las personas con discapacidad? Creo que Rafael está alzando la mano. Sí, pero no puedo iniciar el video, no sé por qué la Ah, imagen no, ¿qué habrá pero, pasado? Me pero creo ya, que me están oyendo, ¿cierto? yo no. Sí, sí, te escuchamos. Sí, bueno. No, yo quería primero hacer una referencia a la pregunta que le hicieron a Lisbeth, que me pareció muy importante, y lo quiero hacer en términos generales, no solo para las personas con discapacidad intelectual, cognitiva, psicosocial, ¿sí? Sino en general para todas las personas. Hay una confusión que es muy riesgosa entre asistencia, cuidado e intervención clínica o médica o cosas por el estilo. ¿Sí? Muchas veces lo que hacen los sistemas de cuidado es poner en los cuidadores responsabilidades que pertenecen, por ejemplo, al sistema de salud o al sistema educativo o al sistema del trabajo. Entonces, como la persona requiere asistencia, entonces es difícil que vaya al colegio, entonces que la mamá la eduque. O como la persona que requiere intervenciones de salud, entonces que el cuidador asuma responsabilidades que puede tener una fisioterapeuta o que pueda tener otra persona. Lo que quiero decir es que muchas veces se confunde el cuidado con la asistencia clínica o médica y que una de las cargas que reciben los cuidadores y las personas con discapacidad es que se aísla su derecho al acceso a servicios sociales en igualdad que las otras personas y se realiza a través de los cuidadores. Y por eso entonces los sistemas muchas veces se preocupan por formar rápidamente, hacer de los cuidadores profesionales de la salud o cosas por el estilo. Si una persona con discapacidad psicosocial entra en un momento de crisis, habrá muchas maneras de atenderlo, pero realmente él tiene derecho a acceder a distintos sistemas de que haya de atención. Lo mismo pasa en todos los casos. Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo muy grande. Respecto a la pregunta de cómo superar el asistencialismo hacia las cuidadoras, es el riesgo que nosotros vemos desde el movimiento con discapacidad, que cuando la solución que dan los estados a las necesidades del cuidado está en generar recursos o subsidios para las mamás que cuidan, por ejemplo, ¿cierto? Lo que se está haciendo es impidiendo que esa señora o esa madre de familia desarrolle su propia vida también, ¿sí? Muchas veces las soluciones están o lo que vemos que se hacen en muchos lugares, es subsidios eh, a la familia, a la mujer, fundamentalmente, generación de emprendimientos locales en las casas para mantener el cuidado. Entonces lo que se está haciendo es profesionalizando a esa mamá como cuidadora, ¿cierto?
y no generándole realmente opciones para que desarrolle su propia vida y que la asistencia a la persona con discapacidad encuentre otras opciones más comunitarias o de otro carácter. Parte del asistencialismo y parte de los conflictos que tenemos en Colombia está en que muchas familias sienten que al perder el apoyo para el cuidado de los hijos, no va a haber ninguna otras posibilidades sociales y económicas para la familia, ¿sí? Pero a nosotros nos preocupa que se esté condenando, lo digo en esos términos, ¿sí? Que, que se mejoren esa situación. O dicho en otros términos, pensar que la solución económica de una familia está en una transferencia económica para el cuidado, pues es un riesgo muy grande. Eso no creo que se vaya a solucionar, porque esos apoyos son directamente para los costos, gastos o necesidades económicas que tenga el cuidado, no para todas las necesidades que tenga una familia en general. Y ahí hay un conflicto económico en medio de la pobreza que tenemos muy fuertemente en Colombia y que muchas veces vemos a que lamentablemente los movimientos de cuidadoras están en búsqueda muchas veces de garantizar que no se pierda ese recurso económico como garantía de la manutención de la familia en general y del desarrollo personal de las cuidadoras como personas con necesidades de trabajo y económicas como todos son. Es un tema muy difícil. Sí, Rafael, definitivamente es un tema muy difícil y creo que se une mucho también a estas condiciones de las que hablábamos antes que atraviesan a las familias y a los entornos comunitarios y de las que también se debe hablar. Un poco para cerrar, bueno, Sabrina también quiere participar dando una respuesta y después de esto pues haremos la última pregunta de cierre. Yo voy a decir algo muy breve. Estoy de acuerdo con lo que ya mencionó Rafael, mi compañero, porque yo lo que quiero es dar como una invitación y es que necesitamos entender y asumir que el tema del cuidado y del cuidador no está en competencia. Porque hablemos específicamente del cuidador, obviamente él tiene unos derechos y la persona con discapacidad también tiene unos derechos, pero estos derechos no están en competencia los unos con los otros y es muy importante que esto lo entendamos. En estos momentos los grupos de madres cuidadoras obviamente han tenido una lucha y han generado una incidencia y hay que reconocerla porque es una lucha de años de también ir contra el sistema, la pobreza, el sistema educativo, el sistema laboral, el sistema médico. Y obviamente esto se reconoce para dignificar a la persona cuidadora, pero eso no significa que estas luchas y esta incidencia desconozca los procesos de las personas con discapacidad. Entonces, y tampoco se trata de que, bueno, están las luchas, se han logrado cosas desde los diversos movimientos de las madres cuidadoras y que digan, no, la persona con discapacidad puede prescindir de estas necesidades porque yo se las puedo suplir. Yo puedo asumir ese apoyo económico, yo puedo asumir estos tipos de situaciones, pero en ese momento se deja de un lado los derechos de la persona con discapacidad. Entonces, es importante reconocer que hay unas responsabilidades dentro del núcleo familiar, hay unas responsabilidades del cuidador, pero esto no va en contravía de los derechos de la persona con discapacidad o que recibe el cuidado, porque también tenemos derecho a una vida independiente, a una vida en comunidad y estas cosas tienen que dialogarse y conversarse. Porque en este momento en realidad se están generando muchos daños al tener esas posturas tan diversas y tan divididas. Como yo lo represento a usted, yo puedo tomar la decisión, usted no necesita decir nada, yo asumo la representatividad. Y ahí es donde se vienen como esas diferencias entre los movimientos, porque ha sido una lucha por garantías, pero finalmente, ¿cuál va a ser el resultado de que haya estos conflictos entre los movimientos? ¿Qué se está luchando?
por una competencia de quién tiene más derechos, quién puede participar en más espacios, quién puede tener más que el otro. Cuando los dos van tras el mismo objetivo, hay que reconocer las luchas de ambos movimientos y dejar de pensar en qué puedo lograr yo de forma independiente en cada uno de esos movimientos. También, por ejemplo, se habla desde la funcionalidad, la discapacidad desde lo funcional. Usted no puede hablar, usted no puede ver, usted no puede escuchar. Entonces, eso es un discurso que va en contravía de lo que dice la convención y es un tema muy delicado y ahí es donde generan los conflictos y las divisiones entre los movimientos que finalmente nos van afectando a quienes, a nosotros, las personas con discapacidad. Entonces, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina, como siempre, por tus puntos de vista. Y bueno, ya vamos a hacer una última pregunta para cerrar este espacio. También es abierta a todos los que quieran participar y es cómo puede fortalecerse el rol de las familias en un sistema de cuidados si partimos de que las familias han estado en procesos de reconfiguración y a veces su red de apoyo es frágil para el cuidado de las personas en comunidad. Listo, creo que veo la mano de Rafael levantada. Y la mano de... Espera, voy a bajarle la mano ahí a Rafael para ver la otra manito que está levantada. Listo. Entonces vamos con el Rafael y luego con Lisbeth. Sí, disculpe que hable tanto, pero creo que ya lo dijo Sabrina en la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo fortalecer a las familias, el papel de las familias? Yo creo que garantizando su autonomía como familias, eh, escuchándolas, sabiendo cuáles son sus necesidades, pero sobre todo liberando lo más posible de las responsabilidades de asistencia a las familias. Creo que la experiencia de las manzanas del cuidado de Bogotá, que viene funcionando en la ciudad, nos ha mostrado que parte de lo que hay que lograr con las familias es permitir que sobre todo las madres tengan sus propias vidas y que no se sientan ahogadas y no se sientan encerradas en la imposibilidad de pensar la vida más allá del cuidado de una persona. Eso le permite a la familia crecer como familia, a las mujeres crecer como mujeres y a las personas con discapacidad también crecer como personas. Uno de los riesgos del cuidado, y por eso levanté la mano, es la infantilización a que se somete a las personas con discapacidad. Como somos sujetos de cuidado, al igual que lo son los niños, por ejemplo, se piensa que nuestra condición es de una infancia permanente y que de alguna manera nuestras necesidades y nuestra evolución como personas está garantizada con un cuidador. Pero muchas veces lo que nosotros necesitamos es también otros espacios de crecimiento, que se reconozca que crecemos, que somos personas adultas, mayores, y, y liberarnos un poco de nuestras familias es también parte del desarrollo de nosotros como personas. Cuando hablo de liberarnos es tomar nuestros propios caminos dentro del afecto que es la familia y no hacer de las familias espacios de dependencia. Cuanto más podamos garantizar la independencia de las familias en el sentido de que esto que digo, de que no sean relaciones de dependencia, vamos a poder tener, creo yo, relaciones más sanas, más felices
y comunidades más productivas y más participativas. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Y no hablas mucho, precisamente para eso es este espacio. Y si tienes la respuesta, pues qué bueno que puedas compartirnosla. Y bueno, le doy la palabra a Lisbeth. Sí, muchas gracias. Para empezar sería, ¿qué entendemos como familia? Generalmente en DRI hablamos más bien de entornos familiares, porque pues estos entornos familiares son compuestos de muchísimas formas, no tiene una estructura de papá, mamá, hijos, ¿no? Sino podemos considerar pues, las familias monoparentales, las familias que se fueron creando con otras amistades, con otras personas alrededor. Entonces, lo primero pensaría es en ampliar este término de familia y hablar más bien de los entornos familiares. Y la forma en la que podemos fortalecer a los entornos familiares sería dando opciones. Por ejemplo, conmigo han llegado mamás enojadas porque nosotros queremos cerrar las instituciones residenciales. Piensan que después del cierre de las instituciones no van a tener opciones. Entonces, cuando la institución residencial es la única opción, la única vía, entonces eso no se convierte en una opción, es lo único que hay. Y para que las familias puedan fortalecerse, pues también se les deben brindar otras alternativas. Por ejemplo, hay personas que no pueden vivir con sus familias, en sus entornos familiares, y necesitan viviendas con apoyos. Esto no quiere decir que son instituciones, sino son espacios en la comunidad donde puedan vivir y puedan tener los apoyos necesarios. Algunas personas ocuparán apoyo una vez a la semana, siguiendo un plan de vida. Otras personas necesitarán apoyos 24 horas. Entonces, dependerá de cada uno de los casos. Y esto también es algo a considerar. No siempre podemos vivir en estos entornos familiares. La asistencia personal, justo lo que hablaba Rafael, de necesitamos generar como independencia, pues una de las herramientas sería la asistencia personal, cómo ir caminando hacia empujar los sistemas de asistencia personal y esto va a fortalecer a las familias porque no tienen que tomar todas las decisiones por ellas mismas, va a fortalecer a las personas con discapacidad y va a generar las condiciones pues para la vida autónoma en ambas partes. Gracias. Listo, pues gracias, Lisbeth. Me parecen unos puntos fundamentales porque pues parte de esa libertad y autonomía de la que nos estabas también contando, de las personas que brindan cuidados y también de las personas con discapacidad es poder decidir verdaderamente y para poder decidir verdaderamente se necesita opciones entre las cuales hacerlo. Entonces, bueno, con esto cerraríamos el espacio. Quisiera darle las gracias a todas las personas que vinieron a ser parte de él, a hacer estas preguntas tan valiosas. También darle las gracias a cada uno de nuestros ponentes. Betty Roncancio como moderadora, pues que ya tuvo que irse. Lisbeth Brizuela desde DRI. También Rafael, Sabrina, Lau Ramírez. Y por supuesto a la coalición CDPD, que es esta plataforma mucho más grande que nos permite promover este tipo de espacios. Espero pues que la persona también que me estaba comentando para de pronto reunirnos en otro momento, pues de hecho me escriba y ya, creo que esto sería todo. De nuevo, muchas gracias y fue un gusto pues poder estar con ustedes también aquí. Gracias. Gracias.